Rey Dragón, has renunciado a tu poder divino. ¿Estás en desventaja numérica? Hoy es el día en que morirás. Ya he dejado el templo. Pueden buscar el camino a la vida eterna o absorber miles de almas, no me importa. Pero han ido demasiado lejos con su crueldad. ¿No es eso un poco excesivo? ¿Crees que puedes dejarlos ir así como así? Lanza, ven. Dios maligno, ¿qué estás esperando? Rey Dragón Shenlong, no pudiste escapar de tus apegos mortales después de todo. Ahora que estás solo, ¿con qué vas a luchar contra mí? ¿Qué están esperando? Ataquen juntos. Esta supuesta vida eterna solo trae desastre a los inocentes y miseria a los demás. Desde este día en adelante, a cualquiera que siga este camino, La película fue entrenada lo cazaré sin importar qué tan lejos se esconda. por M-Media. Kui, Shaolin. Kui. Kui. Shaolin. Shaolin. 15 años después. Mi pobre hija. ¿Dónde rayos estás ahora? ¿Crees que puedes huir? Le debes mucho dinero a la hermana Lan. ¿De verdad crees que puedes? Si la hermana Lan se ofende, todos seremos arrastrados contigo. Por favor, déjenme ir. Nunca dije que no pagaría. Solo necesito un poco más de tiempo. Teníamos un acuerdo. Debías pagar hoy. Si no tienes dinero, entonces paga con tu cuerpo. Ya que te niegas a brindar, beberás el castigo. ¿Quieres huir? ¿Qué estás mirando? Una cocinera patética se atreve a interferir en nuestros asuntos. Me encargaré de ti también. Vete rápido. Si mi hija siguiera aquí, ¿cómo podría dejar que sufriera así? Este colgante de jade. Es divertido. Es divertido. Tira más fuerte. Shaolin, sujétate fuerte. No dejes caer ese colgante de jade. Es un símbolo del estatus de tu padre. ¿Qué estatus? Ya no soy miembro del templo. Solo soy su padre. Y tu esposo. La película fue traducida y narrada por M-Media. Ella es mi hija. Si no la consiento yo, ¿quién lo hará? Ven, tesoro mío. Tómalo y juega si quieres. Vamos, sigue adelante. Este colgante de jade le pertenece a Shaolin. ¿Qué estás mirando? Te estoy hablando a ti. ¿Qué haces aquí? Pareces un desastre lleno de grasa. ¿Siquiera sabes dónde estás, amigo? ¿Has visto a una chica que fue arrastrada por un grupo de personas? Una chica. ¿Qué clase de chica? Las chicas vienen y van por aquí todo el tiempo. Una vez que terminan aquí, básicamente nunca se van. Nunca se van. ¿Qué quieres decir?
¿Qué más podría hacer? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. ¿Sabes qué clase de lugar es este? Si sus vientres son fértiles, entonces bueno, ganar entre 10 y 20 mil yuanes no es un problema. Pero si no se portan bien, las consecuencias serán... No se portan bien. ¿Qué pasa si no se portan bien? ¿Qué estás haciendo? Te lo advierto. Este es el territorio de la hermana Land. Era mejor que simplemente. Capitán, problemas. Trae gente aquí ahora. Alguien está destrozando el lugar. Trae la gente aquí, capitán. Señor Su. Hermana Lan, le dije que me estaba ocultando algo. ¿Y qué decirlo, señor Su? Hoy tiene mucha suerte, mucha suerte. ¿Qué se supone que significa eso? La caja sorpresa ni siquiera ha sido abierta aún. La experiencia, le garantizo, lo dejará con ganas de más. Naman, parece que esta noche tendré un gran festín. Comencemos con esto. Sé una buena chica y pórtate bien. De lo contrario, tengo 100 formas de hacer tu vida un infierno. No. Mientras más dices que no, más me gusta. Grita más fuerte. Mientras más fuerte grites, más me excito. Hermana Len, se lo suplico. Por favor, déjeme ir. En cuanto a ese dinero, aunque me cueste la vida, se lo pagaré. No creerás que te presté ese dinero para ayudarte. ¿O sí? Lo sueñes. Todo esto era parte de tu plan. No me culpes por ser de corazón frío. Si quieres culpar a alguien, échate la culpa a ti por ser tan ingenuo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Te queda algo de conciencia? Conciencia. ¿Eso qué vale? Viajé miles de kilómetros a este país, solo para rescatar a chicas como tú. De la pobreza. Compórtate. ¿Te atreves a fulminarme con la mirada? ¿Quién te crees que eres? Sé una buena chica. Por el hecho de que ambas somos mujeres, no te trataré mal. Si tu vientre es lo suficientemente fértil. Las facturas médicas de la enfermedad pulmonar de tu padre estarán cubiertas y más. No, no toque a mi padre. Hermana Lan, hay mucho más beneficio para ti. El señor Su es muy generoso. Por el bien de este dinero, más vale que esa mocosa terca se ponga las pilas. Incluso si no te sirve bien, al menos debería darte un lindo bebé. ¿Eso es todo? Mírala. Que tenga 3 hijos y va a tener alguno. Tengo mucho dinero. ¿De verdad crees que no puedo permitirme mantenerla? Hermana Len, se lo suplico. Solo quieres dinero, ¿verdad? Déjame ir. Te daré la cantidad que quieras. ¿Ya has firmado los papeles? Ya acepté el dinero del señor Su. ¿Crees que puedes huir ahora? Ni lo pienses. Esta pequeña es bastante terca. Me gusta. Déjame decirte algo. Vale que te portes bien. Cuando firmaste y pusiste tu huella en esos papeles, la dirección de tu familia quedó anotada claramente. Si no me haces caso, me aseguraré de que tu padre bueno para nada sea enterrado junto contigo. Se lo suplico. No toque a mi padre.
Señor Sue, lo bueno se hace esperar. Esta chica es joven y delicada. No la rompa toda de una vez. Hablas demasiado. Lárgate de aquí. Sinvergüenza. Pequeña, ¿estás bien? The film was translated and narrated by M Media. No te preocupes. Estoy aquí. Nadie te hará daño. ¿Quién es este? Atreverse a correr estando aquí. Este es mi colgante de jade. Disfrútalo mientras puedas. Sí que tú eres el dueño de la tienda de comida. ¿No eres solo un cocinero? ¿No deberías estar ocupándote de tus ollas y sartén? ¿Cómo te atreves a causar problemas aquí? Un cocinero. Déjenme mostrarles de lo que un cocinero es realmente capaz. Seguridad. ¿Qué hacen ahí parados? Atrápenlo ahora. Su seguridad es patética. ¿Para qué los contraté exactamente? La película fue traducida y narrada por M Media. Lo siento, señor So. Ustedes perdedores ni siquiera pueden vencerme. ¿No pensaron en pedir refuerzos? ¿Qué les pasa en el cerebro? ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Tan ciegos? ¿No vieron que me golpearon? Gólpenlo de vuelta ahora mismo. Están todos despedidos. No se acerquen más. Ya no hay miedo. ¿A dónde se fue esa actitud? No crean que por saber algunos trucos, son especiales. Ya verán. Vamos, pequeña. Necesitamos llevarte a un lugar seguro. Deténganse ahí mismo. Este es el territorio del señor Leopardo. ¿Creen que pueden destrozar el lugar y así nada más? Están soñando. Este club pertenece al señor Leopardo. Se atreven a arruinar su negocio. Están cavando su propia tumba. Señor Leopardo, ¿lo es? Si son listos, se arrodillarán y pedirán clemencia. Luego griten 3 veces. Abuelo, me equivoqué. Y dejen atrás a la chica. Hablaré bien de ustedes con el señor Leopardo y los dejaré pasar esta vez. En cuanto a esta mocosa, no se preocupen. La cuidaré el doble y me aseguraré de que esté satisfecha. Para un hombre que ni siquiera puede controlar sus impulsos, ¿de qué sirve vivo? The film was translated and narrated by M Media. Señor Leopardo, ¿cierto? Díganle que si quiere problemas, que venga al puesto de comida de Longhai. Lo estaré esperando. La película fue traducida y narrada por M Media. Gracias por hoy, tío. Pero realmente debo regresar. Mi papá tiene tuberculosis. No es seguro que esté solo en casa. Además, acabamos de ofender a ese grupo de personas. ¿Tu papá? ¿Esta chica tiene un padre? Podría haberme confundido realmente con otra persona. Pero este colgante de jade. Mi padre me crió a través de tantas dificultades. No puedo quedarme de brazos cruzados, viéndolo esperar la muerte en cama. Así que tengo que volver. Entonces este colgante de jade. No puedo darte este colgante de jade. Pero no te preocupes. En cuanto gane el dinero, te pagaré el doble. Está bien. ¿Qué tal si te llevo a casa? No. ¿Puedo arreglármela sola? Gracias por esta noche.
Jefe, la persona que estaba buscando parece haber aparecido. Nunca había sido tan humillado en mi vida. Pagué el dinero, pero huyeron, e incluso me golpearon. Me debes una explicación. No te preocupes, no puedo ayudarte con eso. Señor Leopardo tampoco se quedará de brazos cruzados. En cuanto a ti, será mejor que desaparezcas pronto. ¿Desaparecer? Has cambiado de opinión muy rápido, ¿no? Lo diré una sola vez. Si te atreves a golpearme. No hagas ninguna estupidez. No lo hagas. Cobarde y blando de corazón. Lo único que sabes hacer es gritarme. Esa mocosa. ¿No le preocupa a su padre? Llévenlo al lugar de siempre. Veamos si sus huesos son más duros, o si la vida de su padre lo es. Ching, ¿por qué acabas de regresar? Tu padre ha sido secuestrado por un grupo de hombres. Dijeron que debes ir al pabellón Chinfang para rescatarlo. Ve rápido. Si no vas ahora será demasiado The tarde. film was translated and narrated by M Media. Esta película fue traducida y narrada por M Media. Jania, la gran discípula de Yu. Dragón. Señor Rey Dragón. Lo siento. Estamos cerrados. Si quiere comer, regrese más temprano mañana. Realmente es usted, señor Rey Dragón. ¿No me recuerda? Usted me salvó del campo de batalla. Y hasta hizo que Lady Su me instruyera personalmente, convirtiéndome en su mejor discípula. Presento mis respetos al señor Rey Dragón. Presento mis respetos al señor Rey Dragón. Han pasado 15 años. Ya no soy el Rey Dragón. Ahora solo soy un cocinero. Alguien que sabe cocinar salteados. Señor Rey Dragón. Mi maestra. Ella habla a menudo de usted. ¿Cómo está ella ahora? Desde que él desapareció, Lady Shu y el señor Yanku han estado custodiando el templo. Para encontrar su paradero, no tuvieron más remedio que dejarme bajar del templo. Afortunadamente no les he fallado. No solo he dominado la economía subterránea y las conexiones en las 7 provincias, sino que también lo he encontrado. Esto es realmente maravilloso. Nunca esperé que después de esconderme tantos años, ustedes me encontrarían. Da la casualidad de que necesito un favor. Me gustaría que me hicieras... Un favor. ¿Cómo podría llamarlo un favor? Mientras usted lo ordene, enfrentaremos cualquier dificultad. Y lo haremos. No es nada tan serio. Solo necesito que me ayudes a encontrar a una chica. No entraré en detalles sobre su apariencia. Tus hombres deberían haberla visto en la entrada de ese club. ¿Conoces a la chica de ese club? Esa chica tomó mi auto, pero no pagó la tarifa. Necesitas saldar esa cuenta por mí de inmediato. Ella no pagó. ¿No se fue a casa? Ni me hables de eso. Solo fue un viaje de 6 o 7 kilómetros. ¿Quién iba a decir que su padre se metería en problemas y sería secuestrado en un lugar llamado Pabellón King-Pang? ¿Qué? Fue secuestrada en el pabellón Chinfang. Hay noticias. Habla. La información sobre los padres de Chen Xiaoyin no está clara. La persona que está con ella actualmente es su padre adoptivo. Dice que la encontró hace 15 años, mientras pescaba junto al mar. Tuberculosis también la contrajo en aquel entonces. Padre adoptivo, no puede ser tanta coincidencia. ¿Podría ser ella mi hija? Pabellón Qing. Esa hermana Lan y algún tipo llamado Lord Leopardo deben estar allí. ¿Acaso son siquiera humanos? Pabellón Chinfang. The film was Es esta mujer quien rompió las translated reglas. and narrated by M Media. Slaver, una espía encubierta del clan Sagal. Sí, jefe. Si no entiende las reglas, enséñale las reglas. Estás haciendo mucho ruido. Has ahuyentado a todos mis peces.
Lord Sato. Lord Sato. Ha pasado tanto tiempo desde que escuché ese nombre. Hemos estado encubiertos aquí demasiado tiempo. Tan pronto como el Rey Dragón tome posesión, lo haremos. ¿Cómo está la temperatura? El sabor de este café, junto con el aroma de una joven, realmente tiene un sabor único. Parece que estás muy satisfecho con esta carga. ¿Por qué no lo disfrutas primero? Lord Leopardo, es mi culpa por ser desobediente. Haz lo que quieras conmigo, desquítate conmigo. Por favor, deja ir a mi padre. Él no tiene nada que ver con esto. Desquitarme contigo. Dejar ir a tu padre. A todos ustedes realmente les importa mucho el afecto entre padres e hijos. Nosotros la gente. Lord Leopardo se lo llama Lord Sato. Definitivamente pagaré el dinero. Se lo ruego. Deje ir a mi padre. Puedo ser su sirvienta. Solo una mujer obediente merece ser apreciada. Tú. Todavía careces de experiencia. El rojo es muy festivo, ¿no? Como dicen, el sol naciente brilla con gran luz. ¡Qué presagio tan maravilloso! Justo a tiempo para expandir nuestro territorio en la tierra del clan Sakura. Te lo ruego, deja ir a mi padre. Haré lo que tú digas. Tú eres quien manda. ¿Qué sentido tiene vivir cuando eres tan viejo? Ve a morir. The film Dale was la bienvenida a un nuevo translated comienzo. and narrated by M Media. La barbacoa huele muy bien. Un poco de comino sería aún mejor. No se lo ruego. Con tal de que dejes ir a mi padre, haré lo que quieras. ¿Estás segura de que harás cualquier cosa? Cualquier cosa. Tú eres quien manda. Te lo suplico. Por favor. Ahora sí sabes cómo bajar la cabeza. Ustedes realmente no saben cómo leer la situación. No, papá. La película fue traducida. Lo siento. Lo siento. Todo es mi culpa. Papá, despierta. Perra. Hace un momento te portabas muy ruda, ¿no? Grita. Sigue gritando. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Mira ese rubor en tu cara. Realmente combina con su color. Le pones un dedo encima y te quito la vida. Vaya, mira nada más. Así que tú eres quien irrumpe en mi club. ¿Solo tú? Solo eres un cocinero. Es tener deseos de morir. ¿Y qué si soy cocinero? Aún así logré vencer a esos matones tuyos, hasta que suplicaban clemencia. Si eres inteligente, los dejarás ir ahora. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Esa es una afirmación audaz. ¿Te atreves a actuar con arrogancia frente a mí? Creo que realmente no tienes deseo de vivir. Señor Sado, este hombre tiene algo de habilidad. Sin embargo, ya que ha venido a nuestra puerta, no deberíamos ser descorteses. ¿Qué hacen parados ahí? Encárguense de este hombre. No retrasen mi cena. Si accidentalmente causan un retraso, los convertiré a todos en sashimi.
Tienes talento. Pero ¿qué importa eso? Está superado en números. No olvides que este es territorio de Lady Sueno. Ella no solo controla las fuerzas subterráneas de 7 provincias, además, es la guardiana del templo de confianza. Y la primera The discípula de film was Lady Yu. translated and Si te pones en mi narrated contra, by estás M. desafiándola a ella. ¿Entiendes? Lady Yu, quien está por encima de Lady Sueno, controla todo en el inframundo. Las fuerzas subterráneas de 7 provincias, todas obedecen sus órdenes. Una vez que Lady Yu llegue, sin duda te hará probar el dolor de ser desollado vivo. Bien. La llamaré ahora mismo. Para entonces, aunque te arrodilles y me supliques que sea tu abuelo, ni siquiera dejaré tu cuerpo intacto. Hola. ¿Me estabas buscando? Tú. No me importa quién sea. Tienes que darte cuenta de que la persona que quieres salvar está en mis manos. Déjame decirte, arrodíllate y pide clemencia ahora mismo. Y podría dejarla ir. De lo contrario, acabaré con ella. Tío, no te preocupes por mí. Mi padre fue lastimado por ellos. Te lo ruego, ayúdame a vengarme. Quiero que paguen con sangre. Cállate. Compórtate o lo haré yo. ¿O qué? ¿No será que tienes miedo de que el tío acabe contigo? Si yo muero, no creas que tú sobrevivirás. No te preocupes, niña tonta. No dejaré que mueras. Bien, ya veremos. La película fue traducida Tú eres más rápido, yo soy. por M Media. Un montón de perros falderos. Se atreven a ser arrogantes aquí. ¿No es esta la dama Sueno? Qué viento te trajo por aquí. Si no hubiera venido, habrías volado hasta el cielo. ¿Tienes alguna idea de quién es esa persona que está ahí? Atreverse a actuar contra él. Debes de no tener deseos de vivir. ¿Acaso es un amigo suyo, mi señora? ¿Un amigo? Incluso yo. Cuando estoy en su presencia, solo puedo inclinarme y someter. En cuanto a ti, ni siquiera eres digno de cargar sus zapatos. Sueño. No creas que solo porque te has ganado el título de reina del bajo mundo, puedes menospreciarme. Déjame decirte algo. La única razón por la que te llamo dama es por respeto a la guardiana del templo, Lady Yu. Si vas a inventar una excusa para buscarme, ¿podrías al menos hacerla creíble? Dar un cocinero patético. ¿Qué valor tiene él? Leopardo de sí. Sé exactamente quién eres. Pero te sugiero que sigas mi consejo. O acabas tú mismo con esto. The film was translated ¿Por qué? and ¿Me estás narrated by amenazando? M. Media. Tengo a Lord King Long respaldándome. Y está a punto de convertirse en el Rey Dragón. Para entonces, incluso tu maestro Hu no será más que una hormiga. Ante Lord King Long. King Long. Más bien parece un gusano verde. Un pedazo de basura. Como ese merece sentarse en el trono del Rey Dragón. Tú. ¿Cómo te atreves a insultar a Lord King Long? ¿Acaso sabes lo que significa sentarse en el trono del Rey Dragón? Significa tener una fuerza inigualable. Significa ser el mejor del mundo. Además, Lord King tiene excelentes relaciones con Duong del templo. Incluso Lord Duangwu, el guardián supremo del templo, debe mostrarle respeto. Tú, un simple cocinero. ¿Crees que eres digno? Hablas demasiado. ¿Cómo te atreves a golpearme? Maestro, ¿por qué no simplemente lo enterramos? ¿Qué hacen todos ahí parados? Atrapen. Leopardo, estás a las puertas de la muerte y sigues luchando en vano. Niña. Ya estás a salvo. Papá. Papá, todavía estás vivo. La película fue traducida y narrada por M Media. Al ver que estás a salvo,
Ya puedo estar tranquilo. Fui yo quien te arrastró a esto. No hables todavía. Te llevaré al hospital. Despacio. Despacio. Si no lo digo ahora, me temo que será demasiado tarde. Xiaoyin. No soy tu padre biológico. En aquel entonces, te encontré pescando junto al río. El colgante de jade que llevabas podría pertenecer a tu verdadera familia. Junto al mar. ¿Podría Xiaoyin ser realmente mi hija? Papá, lo sé. Lo he sabido desde hace mucho tiempo. Una vez te emborrachaste, mientras bebías con otros. Me dijiste que era una niña encontrada. Cuando me encontraste, solo recordaba mi propio nombre. No sabía nada más, pero aún así me acogiste con bondad, Kaiser. Todos estos años tu bondad hacia mí ha sido, en mi corazón, mayor que la de un padre biológico. Escucharte decir eso. The film was translated and Me da paz. narrated by M Media. Me temo que ya no podré estar más tiempo contigo. Debes encontrar a tu verdadera familia. Ellos serán como yo. ¿Te apreciarán? No me dejes. Despierta. No te vayas. Ni. Tu padre adoptivo ha fallecido. Tío. ¿Por qué hay tan injusticia en este mundo? Estamos las personas como nosotros, destinados a ser pisoteados por los poderosos. Claramente somos de buen corazón. Todo lo que queremos es simplemente vivir nuestras vidas. ¿Por qué ni siquiera podemos tener eso? No te preocupes. Ni uno solo de ellos escapará. Haré que ellos paguen por sus crímenes con sangre. ¿Qué estás haciendo? Aléjate. Si te atreves a ponerme una mano encima, el Rey Dragón no te dejará escapar. Acabar contigo ahora sería dejarte ir demasiado fácil. Esta cuenta la saldaré con todos ustedes en la ceremonia de coronación del Rey Dragón en 3 días. En cuanto a ese King Long, si puede sentarse en el trono del Rey Dragón, es algo que yo decidiré. Fuera de aquí. La tumba del señor Chenji Kong. Papá, lo siento. Todo es por mi culpa. Si no fuera por mí, podrías haber vivido una larga vida, rodeado de tus descendientes. Pero ahora, te compré tu vino favorito hoy. Fue traducido y es aquel en el que nunca quisiste gastar dinero. Bebe hasta saciarte hoy. Xiaoyin, los muertos no pueden regresar. Por favor, acepta mis condolencias. Hermano, descansa en paz. Independientemente de si Xiaoyin es mi hija The biológica, film was cuidaré de ella por translated ti. and narrated by M Ciertamente Media. buscaré justicia por el daño que te hicieron. Mi señor, ¿podría Chenjin ser la hija que perdió hace tantos años? Parece muy probable en este momento. Sin embargo, sin importar si lo es, he decidido ocuparme de este asunto. La identidad de la joven es importante, pero creo que deberíamos hacer una prueba de paternidad. Creo que sería lo más seguro. Hazlo como dices. Chenjin es solo una persona común.
al haber ofendido a Soto Leopard. Probablemente será difícil que esté en paz. Envía a unas cuantas personas a seguirla por si ocurre algún accidente. Entendí. Lo organizaré de inmediato. Rey Dragón, la persona que esperaba ha llegado. Saludos, Rey Dragón. Saludos, Rey Dragón. ¿Y señor, realmente usted? ¿Hay alguna noticia sobre el Rey Long? Desde que desapareció, Juan y yo hemos operado desde las sombras. Recientemente descubrimos que el Rey Long y el anciano Yulong han estado muy activos y en contacto cercano con el clan Sakura. Además, parece estar relacionado con la emboscada que sufrió hace años. El odio por una esposa asesinada es irreconciliable. Haré que paguen con sangre. En 3 días, en la Villa Yulong, será la coronación del Rey Dragón. La verdad será revelada. Huang Wu, envía a alguien a entregar la lanza del canto del dragón al Rey Long primero. Pero esta lanza es el símbolo del estatus del Rey Dragón al presentar este gran regalo. ¿No estaría usted confirmando indirectamente su estatus como Rey Dragón? Haz lo que te digo. Sé lo que estoy haciendo. Rey Dragón. En estos últimos años, la influencia del Rey Long se ha expandido significativamente. Se dice que su padre, Duong, obtuvo algún tipo de elixir secreto, aumentando enormemente su poder divino. Realmente no podemos permitirnos subestimarlos. Un elixir secreto. Este Yulong está confabulado con el clan Sakura en secreto. Me temo que todo esto está conectado. Y luego está Soto Leopard, cuyos negocios turbios también están ligados a esto. Coludirse con fuerzas extranjeras para beneficio personal, dañando a nuestra propia gente, y sin perdonar ni a los miembros de su propia secta. Cuando la lanza del canto del dragón sea desenvainada, la sangre se derramará. Es hora de purgar las filas. Damos la bienvenida al señor Qinglong. Damos la bienvenida al señor Rey. Todos pónganse de pie. Caballeros, en nombre de la Villa Yulong, les agradezco por tomarse el tiempo de sus ocupadas agendas para asistir a mi ceremonia de coronación. Durante los últimos años, he servido como Rey Dragón, agotando mis esfuerzos para mantener nuestro mundo de cultivo Haxia en perfecto orden. Ahora, habiendo dejado finalmente el título interino para ser el Rey Dragón, yo, Qinglong, juro aquí que llevaré a nuestro mundo de cultivo Haxia a nuevas alturas. Felicidades, Rey Dragón. Felicidades, Rey Dragón. Todos tomen sus asientos. Hoy, felicidades al señor Rey por ascender al trono del Rey Dragón. Es como un dragón oculto que emerge de las montañas, iniciando su camino de realeza en esta vida. Estos son los regalos ofrecidos por todos los presentes. Por favor, honrenos aceptándolos. El hecho de que todos ustedes pudieran asistir a mi ceremonia de sucesión hoy es el mayor regalo de todos. Incluso trajeron tantos regalos valiosos. ¿Qué he hecho yo, Qinglong, para merecer esto? Rey Dragón. Sus palabras realmente nos honran, si no fuera por su protección. Durante estos años, ¿cómo podríamos haber tenido la oportunidad de asistir a un banquete tan magnífico? Cierto, si no hubiéramos venido hoy, ¿cómo habríamos visto la legendaria Lanza del Dragón? Es un tesoro supremo que solo un Rey Dragón, reconocido por el templo, es digno de poseer. Eso es lo más natural. El señor Rey Long se hizo un nombre en su juventud y sus logros en batalla son numerosos. Naturalmente, él es digno de esta lanza del dragón. Sin mencionar que este es un regalo entregado personalmente por nada menos que el guardián izquierdo del templo, el señor Xuan Wu. Lo entregó personalmente para darle su reconocimiento. Difícilmente podría ser una persona común. Rey Dragón. Rey Dragón. Que sus bendiciones inmortales sean eternas. Que sus bendiciones inmortales sean eternas. Y que su vida sea igual a la de los cielos. Y que su vida sea igual a la de los cielos. Yo, Yang Xiaoying, también he venido a presentar un regalo. Villalong. Mocoso. Ni siquiera he saldado cuentas contigo todavía. Te atreves a aparecer por aquí tú mismo. Te atreves a causar problemas aquí. Buscas reunirte con ese padre que ya murió. Todos, este es el hombre. Abusa de su poder para beneficio personal, recurre a castigos extrajudiciales, obliga a mujeres de bien a la prostitución y daña a los inocentes. Llevó a mi padre a la muerte y ahora puede estar aquí presumiendo de su poder.
¿Dónde está la justicia en este mundo? Entonces, ¿quieres que yo haga justicia? Por ti. Hoy es el día de tu sucesión. Como rey dragón, no quería molestarte. Pero mi padre tuvo una muerte inocente y no tengo a dónde más buscar justicia. Eres el nuevo rey dragón, el orgullo de una generación. Espero que seas capaz de hacer justicia por mí. Presuntuosa. El estatus del señor rey es increíblemente noble. Tiene una plebeya. Espera. Creo que lo que ella dice no carece de razón. Como rey dragón, buscar justicia para el pueblo y defender la rectitud es mi responsabilidad. Sin embargo, cada asunto requiere pruebas. ¿Tienes pruebas? ¿Pruebas? Él me obligó a la prostitución y vi la trágica muerte de mi padre con mis propios ojos. Esa es la prueba. La tablilla ancestral de Chang Yiga. The film was translated ¿Escucharon and todos eso? narrated by M Media. Ella llama a eso prueba. Papá. Ahora que la prueba ha desaparecido, todavía quieres buscar justicia. Déjame decirte la verdad. La sangre espiritual de joven doncella en tu cuerpo es increíblemente preciosa. Los capturamos a ustedes dos para refinar píldoras de longevidad. Tu miserable padre simplemente tuvo mala suerte. ¿Quién te dijo que nos llevaras la contraria en todo? Si quieres culpar a alguien, solo puedes culparte a ti por no ser obediente. Tú. Lo desprecio. Maldito sin corazón. Villano. Dejaré que te salgas con la tuya. No tengo corazón. Palurdo de aldea. ¿Qué sabrás tú? Lo que hago es un servicio a la sociedad. Con la píldora de la longevidad, los ricos vivirán 100 años. Para entonces, Waxias será un verdadero paraíso de prosperidad. Los ricos podrán vivir cientos de años. ¿Con qué derecho? Ustedes, los ricos, creen que sus vidas son las únicas que importan. ¿Qué hay de nosotros, los plebeyos? ¿Con qué derecho? Por el derecho de nuestra riqueza. Desde que nacen, las personas ocupan posiciones distintas. Nacimos para ser reconocidos. Más vale que se sacrifiquen para mostrar algo de valor. No esperen a morir. Para que no haya nadie en este mundo que pueda recordarlos. Bien dicho. Bien dicho. Basta. Deja las tonterías. Leopardo, no pierdas el tiempo. Continúa con la ceremonia de coronación. Descuide, Rey Long, déjelo. En mis manos. Quieren silenciarnos. Te das cuenta recién ahora. ¿No es un poco tarde? Alto. Tío, debes huir. Tan confabulados para el mal. No eres rival para ellos. Chica, tu tío cumple su palabra. Sin duda ayudaré a tu padre y a ti a obtener justicia. Estos perdedores. Ni siquiera los considero una amenaza. Tienes la boca muy grande. Apenas puedes salvarte a ti mismo. Y quieres hacer justicia por ella. En lugar de perder el tiempo, piensa dónde serás enterrado. Tu amo aún no ha hablado. ¿Por qué ladras como un perro? The film was translated and narrated Rey by Dragón. M Media. La última vez este viejo fue quien arruinó nuestros planes. Se apoya en el patrocinio de Suanio y ha humillado repetidamente. Ni siquiera te muestra respeto a ti. Ya que hoy vino hasta nuestra puerta, mejor acabemos con él. Aquí mismo. Rey Dragón. Cuando seguía a mi maestro al campo de batalla, para defender contra enemigos extranjeros, tú solo eras un mocoso en pañales y ahora ¿te atreves a llamarte Rey Dragón? Es ridículo. Suena yo. No creas que por ser el principal discípulo de Lady Yu puedes hacer lo que quieras. Ya no soy un guerrero del templo y soy el nuevo Rey Dragón. Matarte es solo cuestión de una palabra. Novato. ¿Quieres matarme? ¿Crees que te tengo miedo?
Rey Dragón recién nombrado. Mientras mi maestro no dé su aprobación. ¿Qué vales tú siquiera? Sigues diciendo maestro esto y maestro aquello. No me digas que el maestro que mencionas es este cocinero, de poca monta a tu lado. ¿Cómo te atreves a insultar al maestro? Parece que te has cansado de vivir. Contemplad la lanza del canto del dragón. Ustedes se han pasado de la raya. Suanio, hoy es la ceremonia de mi sucesión como rey dragón. Sugiero que no te metas. El señor Xuanwu, guardián del templo junto a tu maestro, envió hombres a entregar esta lanza, símbolo del rey dragón. Si no quieres morir, arrodíllate y pide clemencia ahora. Podría considerar dejar que seas mi mujer. La lanza del dragón es símbolo de justicia para proteger al pueblo y eliminar el mal. ¿Acaso el guardián te la dio para fomentar tu tiranía y maldad? Los fuertes mandan, los débiles son solo hormigas. Eres un hombre muerto. ¿Qué derecho tienes de ladrarme? ¿Y si te lo dijera? Sí tengo ese derecho. ¿Sabías que la lanza que llamas símbolo del rey dragón fue enviada por orden mía? ¿Quién dijiste que la entregó? Todos lo oyeron, ¿verdad? Dice que la lanza del dragón fue enviada por él. Un guardián del templo digno, mundialmente reconocido. Jamás obedecería a un cocinero. Nadie creería tal tontería. Estás ciego. El antiguo rey dragón está aquí. ¿Por qué no te has arrodillado? Suanayo, ¿escuché bien? Dices que eres el antiguo dragón. Suanio, fuiste un guerrero de élite, del templo. Seguro has visto el mundo. ¿Por qué después de tantos años dices tal basura? Si él es el antiguo rey dragón, entonces yo soy su padre. Apesta a grasa de cocina. Si él es el antiguo rey dragón, entonces todos lo somos. La gracia y presencia del antiguo rey dragón no las tiene cualquier persona. Un pedazo de basura se atreve a hacerse pasar por el antiguo rey dragón. La ignorancia es una bendición. Todos cállense la boca. Suanio, no creas que no sé a qué juega. Poco después de que el antiguo rey dragón desapareciera, dejaste el templo y nos has hecho oposición. Hoy es la ceremonia de sucesión del rey y traes a un extraño a causar problemas. Esta película fue traducida y narrada por... Detrás de todo esto, sospecho que tú mismo ansiabas el puesto del rey dragón. Deja de lanzar acusaciones sin fundamento. El viejo rey dragón me salvó la vida. Y mi lealtad hacia él es más que evidente. ¿Cómo podría yo codiciar este trono? La gratitud por salvar tu vida no es nada ante el atractivo del dinero y el poder. El viejo rey dragón se fue hace casi 15 años. Ya nadie recuerda ni siquiera cómo es su rostro. Además de Suanio, controlas las fuerzas clandestinas de 7 provincias importantes. Si tuvieras motivos ocultos, encontrar a alguien para engañarnos no sería imposible. Respeto al viejo rey dragón como mi mentor. ¿Por qué habría de engañar a alguien? Las palabras sobran. Date las pruebas. El viejo rey dragón está justo aquí. No hace falta ninguna prueba. Todos. El viejo rey dragón aniquiló a todo un regimiento enemigo, él solo. ¿Qué gloria fue esa? ¿Y qué espíritu heroico mostró? Y tú, Suanio, como antiguo comandante al lado del viejo rey dragón, no solo provocas al nuevo rey dragón, sino que buscas a alguien para suplantarlo. Tal crimen merece la pena de muerte. La pena de muerte. ¿Quién te dio esa autoridad? Naturalmente soy yo, el nuevo rey dragón, quien posee esa autoridad. El nuevo rey dragón. Eso requeriría mi aprobación. Tu aprobación. El viejo rey dragón es el orgullo de toda la nación de Waxia. ¿Te atreves a suplantarlo? ¿Acaso te has cansado de vivir? ¿Cansado de vivir? Creo que eres tú.
Yo, el Rey Long, he estado en el ejército desde niño, luchando en el frente. Desde que alcancé la mayoría de edad he usado mi propia fuerza para destruir toda organización clandestina extranjera en Haxia. Solo por eso puedo mirar por encima del hombro a las masas y a ti. Aparte de montar un numerito, ¿qué más puedes hacer? Voy a matarte, créelo. Mátame. Tienes la capacidad para hacerlo. Creo que el que menos capacidad tiene eres tú. El viejo rey dragón está aquí, y aún así te atreves a mencionar tus supuestos logros de batalla. Mi maestro nació con un físico divino. A los 10 años, recibió el reconocimiento del templo, y fue imbuido con el poder del dios dragón. A los 15 podía atravesar a 1000 hombres él solo sin recibir ni un rasguño. Tras ascender a rey dragón, defendió la paz y la igualdad para todos, incluso para los enemigos extranjeros. Tenían en gran estima. ¿Qué mérito tienes tú para ser mencionado junto a él? El viejo rey dragón es sumamente respetado. Precisamente por eso, no deberías haber buscado a un patán de baja clase para suplantarlo. Parece que hoy debo defender personalmente el honor del templo. Entonces déjame mostrarte. ¿Quién es el rey dragón? Este trono del dragón es mío. Ese es el asiento del rey dragón. Solo el rey dragón está calificado para sentarse ahí. Viejo tonto y ciego. Baja de ahí, en este instante. Si yo no estoy calificado, entonces nadie más es digno de sentarse ahí. Ciertamente tienes valor. La película fue traducida y narrada por M. ¿Quién no puede limpiar este desastre después? El banquete del rey dragón está por comenzar. Para entonces Lord Xuanwu, el guardián del templo, también estará aquí en persona. En ese momento morirás quieras o no. Incluso si Lord Xuanwu apareciera ahora mismo, solo se inclinaría ante mí. Después de todo, cuando él era mi subordinado en aquel entonces, no tenía tales herederos. Lord Xuanwu controla toda la riqueza subterránea de la nación de Waxia. Con solo una palabra suya, la economía global caería en el caos y te atreves a tratarlo con tal desdén. Parece que a Lord Xuan le ha ido bien, lo que significa que mi guía pasada no fue en vano. Si me preguntan, este viejo tonto no solo suplanta al antiguo rey dragón, sino que tampoco muestra respeto a Lord Xuanwu. ¿Por qué no lo ejecutamos aquí y ahora y presentamos su cabeza a Lord Xuanwu como advertencia? Para otros, no se debe permitir que esta mujer escape. Ella es un ingrediente medicinal increíblemente raro. Muy bien, entonces, antes de que llegue Lord Xuanwu, acabemos con ambos. Atrapen a ese viejo tonto y capturen a este mocoso por mí. Un grupo de personas que no tienen ojos para reconocer la grandeza. Veamos quién se atreve a moverse. Xuanwu, no pienses que solo porque tienes a Yuk brindándote patrocinio, puedes hacer lo que quieras en mi territorio. Rey dragón, esta es mi última advertencia para ti. Si te atreves a dañar un solo cabello de sus cabezas, no habrá lugar en toda la nación donde esconderte. Bien. En esta vasta tierra, en realidad, no hay lugar donde esconderme. Están esperando. Al que se atreva a moverse, lo mataré. Es un honor tener a ambos señores visitándonos a la vez. Mis disculpas por no recibirlos como corresponde. Es verdaderamente el mayor honor de mi villa Yulong. Mis señores, perdónenme. Hoy se suponía que era la inauguración del Rey Dragón, pero alguien está causando problema. Estoy encargando de ello actualmente. Pido a ustedes, señores, que se encarguen de esto. ¿A quién quieres exactamente que maneje? El señor Xuanwu. Es él. Esta persona no solo es insolente al hacerse pasar por el viejo Rey Dragón, sino que tampoco les muestra respeto, incluso diciendo que ustedes eran sus subordinados. El señor Rey Long se está preparando en este preciso momento para ejecutarlo. Así que tu intención es matarlo. El viejo Rey Dragón es un héroe admirado por millones, y mi superior, ¿cómo puedo tolerar tal insulto? Y este impostor ni siquiera los respeta a ustedes, los guardianes izquierdos y derecho del templo. No hay razón para dejarlo vivir, solo cortándolo en pedazos. Se puede calmar la ira pública.
La espada no ha probado sangre en muchos años. Será un problema para ti dejar que pruebe un poco. Sería un honor, señor, que el señor Xuan Wu empuñe personalmente la espada divina de hierro negro para manejar esto. No importa cuán arrogante sea, no escapará de la muerte. Changlong, ven y arrodíllate para recibir tu muerte. Con el propio señor Xuan Wu aquí, empuñando la espada de hierro negro para atar contigo, considéralo un golpe de suerte a tus ancestros. Enfrentaré lo que he hecho por mi cuenta. Esto no tiene nada que ver con mi tío. Si quieren matar o herir a alguien, vengan por mí. Si no fuera por el hecho de que aún eres útil, ya te habría enviado a conocer a tu creador junto con ese padre adoptivo tuyo. Si eres inteligente, desaparece de mi vista. No te preocupes, muchacha. Este asunto se resolverá en breve. Señor Xuan Wu, para asegurar que el banquete del Rey Dragón proceda sin problemas. Señor Xuan Wu, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir? De verdad tienes que preguntar. Rey Long, he sabido todo sobre tus actividades clandestinas durante mucho tiempo. Si el viejo Rey Dragón no hubiera intercedido específicamente, habría sido enviado al más allá hace mucho tiempo. Bienvenido de nuevo, Rey Dragón. Rey Dragón. Señor Rey Dragón, el traidor Rey Long ha sido capturado. Espero su juicio, mi señor. ¿Cómo es esto posible? Incluso si él es el Rey Dragón, ¿por qué estaría dispuesto a otorgarme la lanza canto de dragón? ¡Qué ridículo! ¿Quién dijo que el Rey Dragón envió la lanza canto de dragón? ¿Para felicitarte? Solo la envió para acabar contigo. La lanza canto de dragón es el símbolo de autoridad del Rey Dragón. A quien ella reconozca, es el Rey Dragón. Así es. Esta lanza del canto del dragón es sin duda la marca de identidad del Rey Dragón. Pero no insistieron en que yo era un impostor. Eres el nuevo Rey Dragón. Si es así, ¿por qué no intentas ver si puedes ganar el reconocimiento de la lanza? Bien. Lo intentaré. En un momento, cuando esta lanza del canto del dragón me reconozca, tanto tú como tú tendrán que pagar con sus vidas. Aunque ocupan altos cargos, como guardianes izquierdo y derecho del templo. Al cambiar de bando en esta situación, sin duda les pediré cuenta. Júzgame. Eso solo si logras ascender al trono del Rey Dragón. Hasta entonces, no eres nada. Abran bien los ojos y observen con atención. Lanza, ven a mí. Lanza del canto del dragón, elévate. Vieja mía, han pasado 1000 años. Sin embargo, te sientes tan familiar como siempre. ¿Qué show estás tratando de montar? Xuan te estaba protegiendo hace un momento. Seguro fue para decirte algún truco secreto sobre cómo controlar la lanza del canto del dragón. Si tienes la habilidad, entonces abre las puertas del templo. De lo contrario, ¿quién podría creer que eres el viejo Rey Dragón? Traducir. Exacto. Cualquier acondicionamiento puede ver. Soy meteorito. Ese duque Xuan Wu y ese viejo fósil están claramente coludidos. Si realmente fueras el viejo Rey Dragón, entonces déjanos ampliar nuestros horizontes y verlo por nosotros mismos. ¿Qué es lo que temes? Tu conspiración ya ha sido expuesta. Solo deseas instalar a un títere. Como Rey Dragón, tú, la reina del inframundo, y tu maestro pueden manipular mejor. The film was Todo Waxia. translated and ¿No es así? narrated by El señor Rey M. Long tiene razón. La gente del templo en realidad quiere instalar un títere y controlar Waxia. Sus crímenes merecen la muerte. Les daré dos opciones. O abren las puertas del templo ahora, o se arrastran por el suelo y suplican mi piedad. Quizás considerando su distinguido servicio militar pasado, podría perdonarles la vida. Abran las puertas del templo. 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 Tenía la intención de buscar justicia hoy frente a todos. Para los oprimidos, están buscando la muerte. Quieren que abra las puertas del templo.
Bien, cumpliré su deseo. Maestro, Maestro. Tío. Todos lo vieron, ¿verdad? Él no es el rey dragón en absoluto. Ni siquiera pudo levantar la lanza del campeón. Y aún así se atreve a soñar con abrir las puertas. Un fraude siempre será un fraude. Nunca serás el rey dragón. Rey dragón, fue solo un desliz de la mano. ¿De qué te ríes tanto? Un desliz de la mano. ¿Estás bromeando? ¿Acaso el rey dragón tendría un desliz? ¿Qué está pasando? Porque cuando hago circular mi energía interna, ¿hay algún signo de estancamiento? Guardias, corten la cabeza de este hombre para sacrificarla a mi corona de rey dragón. ¿Te atreves? maestro, te han alcanzado con una aguja envenenada. Permítanos a Juan Gu y a mí usar nuestro poder para extraer. El rey dragón no es para mi gloria personal. Fue comprado con las mentiras de miles de guerreros que defendieron Guaxia. Y tú, Yuskong, coludiendo con el clan Sakala, The Arañar film a was nuestra gente inocente. translated and narrated by M Media. siendo tan depravado. ¿Qué derecho tienes a ascender a este trono? Me pintas como alguien despreciable. Pero sabes que ellos me tratan como a un dios. Vida eterna. Juventud eterna. Estos son los sueños de tantos. Si no fuera por mí. Esas personas de abajo, incluida ella, Ya la película fue traducida y narrada por M. no tendrían ni una pizca de ver. Rey Long, ¿eres un villano despreciable? En realidad te atreviste en buscar al maestro. Bien. No puedo fingir, así que recurres a la calumnia. Entonces bien podría ser más despiadado. Es hora de terminar con esta farsa. Guardias, atrápenos. Perfecto. Hoy usaré la sangre de ustedes pocos para sacrificarla a mi corona de Rey Dragón. Rey Long, ¿quieres matarnos para silenciarnos? Nos preguntaste primero, ¿qué clase de cosa crees que eres? Yo soy el nuevo Rey Dragón. Tratar con ustedes es cuestión de segundos. Además, fuiste tú quien encontró a alguien para suplantar al Rey Dragón primero. Yo, Rey Long, hoy actuaré en nombre del cielo. Qinglong, solo quieres producir esas píldoras de longevidad, ¿verdad? Entonces mi sangre espiritual debe ser muy importante para ti. Si muero, todos tus planes se irán al traste. No. Gritando. No lo haga. Amenazando. Si te atreves a morir, haré que todos ellos odien con sus vidas. Amenazante. Ya veo, ¿nunca tuviste la intención de dejarlos ir? ¿O sí? Aunque muera, no quiero que crees esas píldoras malvadas. Gritando. Por favor, cálmate. Suelta el cuchillo. Y escucha. Bien, dime, ¿qué se necesita para que sueltes el cuchillo? Quiero que lo liberes a él. Y a todos ellos. Lord Xuangu y Suk, puedo dejar el pasado atrás, pero Changlong, por suplantar al viejo rey dragón y mostrar un desprecio total por la ley, él debe morir. Entonces puedes olvidarte de conseguir lo que quieres.
Shouting, basta. Después de todo, no tenemos ningún rencor profundo. ¿Qué tal esto? Suelta el cuchillo. La película fue traducida. Y podemos resolver todo. Media. The film was translated corre rápido. and narrated by M Media. Shouting. Suelta el cuchillo. Por favor, no te hagas daño. Tío, gracias por hoy. Por buscar justicia para mí y mi padre adoptivo. Me has hecho darme cuenta de que la justicia aún existe en este mundo. Pero lo que has hecho por mí ya es más que suficiente. No quiero que pierdas la vida por mi causa. No digas eso. Aunque no somos parientes de sangre, eres la primera persona, desde que murió mi padre adoptivo, que me trata con tanta amabilidad. Creo que si mi verdadera familia siguiera aquí, me tratarían igual de bien. Después de que muera, espero que tomes este colgante de jade y encuentres a mi verdadera familia. Será una forma de cumplir uno de mis últimos deseos. Shouting, yo soy tu padre. Shouting, realmente soy tu padre. Suelta el cuchillo primero. Está bien. No podrán hacerme nada. Escucha a tu papá. Tío, gracias por satisfacer mi fantasía de tener un padre antes de morir. Sé que me estás mintiendo, pero Shouting. Créeme, no te estoy mintiendo. Y no te preocupes. Estos villanos no se atreverían a hacerme nada. Viejo tonto, a las puertas de la muerte y sigues diciendo tonterías. Un momento afirmas ser el viejo rey dragón. Al siguiente dices que eres su padre. ¿Por qué no dices que yo soy tu padre? ese Leopard, si te atreves a insultarlo de nuevo, moriré justo delante de ti. Tío, debes correr. Después de que muera, entiérrame junto a mi padre adoptivo, en este viaje al más allá, al menos habrá alguien que le haga compañía. La película fue traducida y narrada por M Media. Dame el cuchillo. Aléjate. Muchacha, ¿cómo te atreves a intentar suicidarte? ¿Quieres morir? Primero tendrás que obtener el permiso de Lord King The Kong. film was translated ¿Has hecho bien esta and vez? Es el narrated by Leopard. M Media. Gracias por el elogio, Lord King Law. Una vez que ascienda como nuevo rey dragón, el puesto de duque será tuyo. Mi señor. ¿Te atreves a amenazarme? Deja ir a mi hija. Solo un poco más. Solo un poco más. Mantén la compostura, mi señor. Tu hija. Pareces bastante preocupado por ella. Bien, sí que hoy te mostraré exactamente cómo la torturo. No te preocupes por mí, tío. Todos ustedes tienen que correr. Corran. Toda la Villa Yulong está bajo mi mando. Él no irá a ninguna parte. Rey Long, si te atreves a tocarla, aunque sea un poco, te haré pagar un precio muy alto. ¿Escucharon eso todos? Te cocinero. Quiere hacerme pagar un precio muy alto. Estoy tan asustado. Y eso es todo. ¿En qué te basas, dado tu estatus de viejo rey dragón? Eso es absolutamente ridículo. Rey Long. Ya verás. Seguramente te aniquilaré. Bien, estaré esperando. Pero antes,
Debo dejar que tu querida hija disfrute la tortura que he preparado para ella. No. Déjala ir. Papá. ¿Dónde estás? La película fue traducida y narrada por M-Media. Quizás realmente no haya oportunidad de volver a verte. Este primer disparo es por los miles de humillados, por quienes busco justicia. Changlong, ¿te atreves a matarme? Mi padre es el venerable Duong del templo. Changlong, no me importa si eres el viejo rey dragón. El venerable Dulong ha sido famoso por The mucho film was tiempo, translated con un and ejército de narrated millones a by su mando. M-Media. En su mejor momento fue un guerrero legendario, feroz e imparable. En aquel entonces, no eras más que un niño indefenso y balbuceante. Si te atreves a ofenderlo, no solo tú, sino todo el templo será arrastrado al infierno contigo. ¿Eso crees? Xiaoying, ¿estás bien? Changlong, mejor piénsalo bien. Mi padre es el venerable Dulong. Si me matas, tú, ella y esos dos sujetos serán enterrados conmigo. Papá, tío, vámonos ya. Nadie se va. Guardias de la Villa Yulong, escúchenme. Se prohíbe la salida a todos los asociados con Changlong. ¿Quién se atreve a desafiarme? ¿Quién se atreve a desafiarme? ¿Quién cree que puede irse? Este segundo disparo es en nombre de los espíritus que perseguiste para buscarles justicia. Changlong, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No hagas nada imprudente. Mi padre es el venerable Duong. Te lo digo. Este tercer disparo es por el honor del rey dragón, que has profanado. Debo reclamar esta justicia. Este es el escudo de campana dorada que mi padre forjó para mí con su propio poder divino bajo el soberano del templo. Nadie puede romperlo. Ni siquiera tú, viejo rey dragón. Golpéame. Vamos, hazlo otra vez. Vamos, golpéame. Te lo ruego, golpéame. Por cierto, déjame decirte que una vez activado este escudo de campana dorada, mi padre lo sabrá de inmediato en cuanto llegue en persona a la Villa Yulong. La película fue y narrada. ¿De tu muerte, viejo fósil? Simple gusano. Ni siquiera vales mi atención. Tonto arrogante. Mi padre, Dulong, no solo es un anciano del templo, con incontables logros militares, sino que también comanda el ejército. ¿Quién te crees que eres? Incluso si el emperador infringe la ley, es castigado como un plebeyo. Chulon usa el poder militar para intimidar a otros. Su ambición de rebelarse es evidente. Y ahora, te ha criado a ti un miserable, despiadado y malvado, haciendo sus crímenes imperdonables. Yo, el rey dragón, lo ejecutaré si no te arrodillas ahora y admites tus errores. Te quitaré la vida aquí mismo. The film was translated ¿Quitarme la vida? and narrated by M-Media. Ni siquiera puedes atravesar mi defensa. ¿Cómo podrías quitarme la vida? Sigue soñando. Sigue soñando. Creo que el que está soñando eres tú. Esta lanza de canto de dragón fue forjada por el primer soberano del templo usando el hierro negro más duro del mundo, fusionado con su propio poder divino. Si la movilizo, ¿realmente crees que ese escudo roto aún puede salvar tu vida? ¿Y qué? Soy joven, pero he ascendido a rey dragón. Deberías preguntarte por qué. Abre bien los ojos y mira con atención. Es esto. Esto es la ficha del dragón del templo.
Una vez que aparece la ficha del dragón, todo Waxia se convierte en mis soldados. Maestro, no podemos subestimarlo. ¿Crees que es tan fácil matarme? Nunca esperé que Shulon te quisiera tanto como para darte la ficha del dragón, que tanto atesora. Con razón eres tan arrogante. ¿Arrogante? Mi padre es un anciano del templo. Mi tío es el soberano del templo. He tenido un talento excepcional desde niño y he logrado grandes éxitos con tales recursos. ¿Por qué no debería ser arrogante cuando mi padre me dio la ficha? Solo me dijo una cosa, de ahora en adelante en este mundo. Puedo vagar libremente e ir a donde me plazca. Así que frente a mí todos ustedes son como hormigas. Puedo aplastarlos cuando quiera. Tratas la vida humana como hierba, sin respeto alguno por la ley. Eres simplemente una escoria que ni siquiera vale la vida de un perro. Un anciano del templo, ¿eh? Dile que venga aquí. Quiero ver si después de 15 años separados, sigue siendo tan vigoroso como solía ser. Changlong, ¿quién te crees que eres? Alguien como tú, revolcándose en la basura, no requiere que mi padre intervenga. Una vez que aparezca la ficha del dragón, el mundo entero será mi ejército. Será ser reducido a polvo. Está bien. Adelante. Pero antes de que tu ficha del dragón, Surte efecto. más te vale rezar para seguir vivo. Tío Jinglong. Él tiene la ficha del dragón. Su poder no puede subestimarse. Aunque quieras buscar justicia para mí, también debes considerar el poder que tiene detrás. Y, después de todo, su padre, el venerable Dulong, no es alguien con quien jugar. No quiero que lo hagas. No te preocupes, gritando como el rey dragón. Aunque llevo mucho tiempo retirado, en cuanto hable, mis antiguos generales atravesarán fuego y agua para ayudarme. No, esto es demasiado arriesgado. Mi padre adoptivo ya murió por mi culpa. No quiero arrastrarte a ti ni a ellos a esto. Gritando que eres mi hija. ¿Cómo podría dejar que sufras tal humillación sin hacer nada? Además, este rey merece morir 1000 veces. Y es más, ¿Qué hay de los miles de soldados bajo tu mando? No deberían ser arrastrados a este desastre. Basta, basta. Esa The demora. film was O haces tu translated movimiento, and o te narrated by arrodillas, M. te Media. inclinas y pides clemencia. Llámame abuelo unas cuantas veces y entrétenme. No te preocupes, no saldrán vivos de aquí. Quizás hasta deje sus cuerpos intactos. Basta. Solo quieres usarme para hacer medicina, ¿verdad? Si mi vida sola puede salvar a la gente común y a esos miles de soldados, entonces estoy dispuesta. Pero con la condición de que los dejes ir a todos gritando conmigo aquí. no tienes nada de qué preocuparte. Viejo tonto, ¿qué crees que estás haciendo? Solo porque tienes un padre biológico con un poder abrumador. Espero que pueda llegar a verte una última vez. Changlong, ¿lo has pensado bien? ¿De verdad vas a ir contra mí por culpa de esta mocosa? Mocosa. La mocosa de la que hablas es la hija a la que he esperado regresar durante años. Iba a dejarte vivir unos minutos más, pero parece que ahora... Tío, ¿eres realmente mi padre? ¿No me estás mintiendo? Shaolin, ¿cómo podría mentirte alguna vez? Es toda mi culpa por involucrarte a ti y a tu madre, dejándonos separados por la vida y la muerte. Pero afortunadamente el cielo ha sido bondadoso. Y después de 15 años, finalmente te he encontrado. Realmente eres mi padre. Traducido y narrado. ¿Pero tienes alguna prueba? Cierto. Dentro de este reloj de bolsillo hay una foto tuya y de tu madre. Mírala de cerca. No se ve exactamente como tú cuando eras niño. Y este colgante de jade, un artefacto protector que me dio el soberano del templo cuando ascendí a Rey Dragón. Probablemente, esta sea la razón por la que sobreviviste a esa tragedia. Mi padre adoptivo dijo que, cuando me encontró, efectivamente llevaba este colgante de jade, pero eso aún no prueba completamente que seas mi padre biológico. Además, con la tecnología de hoy en día, esta foto Tienes una marca de nacimiento roja detrás de tu oreja, igual que tu madre. Eso no debería ser un error, ¿verdad? Papá, Enviando, ya que ella es su hija. No me extraña que sean como 2 gotas de agua. ¿Te atreves a insultar a mi hija con tu último aliento? Papá, finalmente llegaste. No te preocupes, hijo. Mientras yo esté aquí, nadie podrá hacerte daño. Me pregunto quién podría ser. Así que eras tú. 15 años y aún así, tu fuerza parece haber disminuido.
Tú tampoco eres nada especial. Ha pasado tanto tiempo que si no hubieras aparecido, habría asumido que moriste en una fosa común. Sin embargo, en cuanto apareces, fijas tu mirada en mi hijo. Yanglan, ¿acaso crees que soy invisible? Tu hijo se merece lo que le viene encima. ¿Y tú? ¿Te atreves a decir que no tuviste nada que ver con la emboscada entonces? The film was translated Ya que has dado la cara hoy, and saldaré esta narrated deuda by contigo de una vez M-Media. por todas. Mi hijo tiene talento. Y se comporta con distinción. Lo crié yo mismo, a diferencia de tu hija, que apesta a algo barato. Igual que su madre antes de morir. ¿Fue tu propia incompetencia la que te impidió proteger a tu propia mujer entonces? Aún así, intentaste culparme a mí, y aquí estás, delante de todos, presumiendo de tus logros pasados. ¿No tiene vergüenza? Cometí un error una vez. Y nunca dejaré que mi hija sufra tal tragedia de nuevo. Así que, hoy yo, el Rey Dragón, he regresado oficialmente. En cuanto a ti, Yulong, descubriré la verdad de todo lo que pasó entonces. A cualquier involucrado, no dejaré que se escape ni uno solo, incluyéndote a ti. El Rey Dragón ha regresado. ¡Qué arrogante! ¿Alguna vez te di permiso? Tú fuiste quien se marchó por su esposa e hija, causando que nuestro Haxia fuera atacado por enemigos en 2 frentes. Fui yo quien dio un paso al frente, para preservar la paz de nuestro Haxia durante décadas. ¿Ahora pretendes regresar cuando te plazca? ¿De verdad crees que el templo es un mercado al que puedes entrar y salir como quieras? ¿Acaso tienes derecho a hablar de ello? Cuando yo estaba en el frente luchando contra el enemigo, tú enviabas asesinos repetidamente tras mi mujer y mi hija. Afortunadamente lo descubrí a tiempo. De lo contrario habrían perecido hace mucho tiempo. Pero las lanzas a la vista son fáciles de esquivar, mientras que las flechas ocultas son de evitar. Al final, fui separado de mi esposa e hija y mi familia fue destruida. Sin embargo, ocupas un puesto alto, disfrutando de tu riqueza y prestigio. No obstante, tus buenos días están llegando a su fin. La película fue traducida. Me pregunto quién es el que realmente está cara a cara con la muerte. Te aconsejo que te comportes. De lo contrario, cualquiera que tenga la más mínima relación contigo, me aseguraré de que sufran el mismo destino que esos plebeyos. Una muerte sin lugar donde ser enterrados. Desprecio a ese hijo tuyo. Oprime al pueblo, se alía con villanos y ayuda en actos malvados. Incluso despreció la vida humana. Requerir sus píldoras de longevidad. Todos y cada uno de estos actos son verdaderamente monstruosos. A mi parecer, los que merecen morir sin sepultura son tú y tu hijo. Hablas de despreciar la vida humana. He luchado en campos de batalla, matando incontables enemigos, para preservar nuestra paz por décadas. Yo, Dulong, he hecho contribuciones monumentales en este mundo de supervivencia del más fuerte. Solo el fuerte perdura, así es como nuestra gran nación sigue siendo próspera. En cuanto a esos plebeyos, solo malgastan aire al vivir. ¿Qué contribución podrían hacer ellos? Es mejor sacrificarlos, lo cual puede considerarse una contribución a este mundo. Esa es la gloria que les otorgo. Deberían agradecerme a mí, agradecértelo a ti. Deberían agradecerte por tu abuso, o agradecerte por quitarles la vida a tu antojo. Pagarás por tus acciones. Tarde o temprano. Será mejor que te preocupes por ti The mismo. film was translated Anciano, este hombre and lleva la esfera del canto del narrated dragón. by Su M-Media. identidad como el Rey Dragón está confirmada sin lugar a duda. Solo porque sostiene la lanza del canto del dragón, él es el Rey Dragón. Siguiendo esa lógica, si yo la sostuviera, ¿sería yo también el Rey Dragón? Xuangu, después de todo, eres un guardián del templo. ¿Cómo puedes hablar tan imprudentemente? El Rey Dragón no lo decides tú, ni lo decido yo. Es el soberano del templo quien lo decide. Él es el Rey Dragón. En cuanto a este puesto de Rey Dragón hoy, estoy decidido a tomarlo. Un viejo tonto y cobarde se atreve a desafiarme. El soberano del templo ha viajado al extranjero por muchos años, y yo soy su hermano, y un anciano del templo. Habiéndolo administrado por años, hoy anuncio al mundo que Changlong no es apto para su puesto, expulsado del templo y reducido a un plebeyo. Changlong, ¿no eras arrogante hace solo un momento? Tú, un rey dragón, no eres digno. Si soy digno o no, no es algo que tú debas decidir. Después de todo, voy a sentarme en este trono, y nadie puede detenerme. Estás buscando la muerte. Un simple plebeyo ¿se atreve a ser insolente ante mí? Un plebeyo no es un ser humano. ¿O es que eres tan despótico que crees que puedes engañar al mundo? Bien, ya que dices que soy un déspota, te daré una oportunidad hoy. Si puedes abrir la puerta del templo y obtener la aprobación del soberano, reconoceré tu derecho al trono. Si puedes abrir la puerta del templo, esta silla del Rey Dragón será tuya. Pero si no puedes, esto fue traducido y narrado por M. Mi padre decidirá sobre tu vida. Chang,
No pudiste aprovechar la oportunidad que te di. Entonces no me culpes por no tener piedad. Solo es abrir la puerta del templo, ¿no? No se acaba hasta que termina. Antes de eso, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Bien, ¿qué vas a apostar? Mi vida. Eso es interesante. Si logro abrir la puerta del templo. Entonces la deuda de miles de almas perdidas la pagarán tú y tu hijo. Si no puedo, dejaré que hagas conmigo lo que quieras. Tu vida no vale nada para mí. Lo que quiero es a ella, a tu hija. ¿Te atreves? ¿Atrever? ¿Por qué no habría de atreverme? Mi papá es un legendario rey dragón, que luchó por la gente como su hija. No voy a retroceder. Bien, ya que mi hija ha aceptado. ¿Qué más tengo que temer? Acepto esta apuesta. Sobreestimas tus propias capacidades. Ustedes mismos lo dijeron, todos. Todos lo oyeron, ¿verdad? Si él no puede abrir la puerta del templo después. Ustedes dos dejarán sus vidas aquí. Bien. Bien. Un hombre de honor cumple su palabra. Ni siquiera un equipo de caballos puede alcanzar una paradicha. Como anciano del templo, no tengo tiempo para perder palabras con ustedes. Todos están esperando. Ya que están tan impacientes, entonces los complaceré. Así que esta es la legendaria puerta del templo. Nunca la había visto antes. Mi señor. Papá, ¿estás bien? Estoy bien. Alguien debe estar haciendo trampa. Te dije que no podrías abrir la puerta del templo. Dado que es así, no me culpes por ser implacable. Este hombre está suplantando al rey dragón. Sus crímenes son atroces. Ejecútenlo en el acto. No dispare. Al fin y al cabo, ¿no soy yo a quien quieres? Si pierdes, tienes que aceptarlo. Quiero tu vida y también quiero la vida de tu padre. La película fue traducida y narrada por Media. Tú atrapaste la bala. Interesante. Yang Long, parece que 15 años después, tu poder ha crecido aún más, pero debido a tu falta de juicio en aquel entonces dejaste a Waxia vulnerable ante enemigos por todos lados. Con crímenes como estos, incluso si no hubieras apostado conmigo hoy, no escaparías de la muerte. Gritando. Gritando, ¿estás bien, Culón? Rey Dragón, finalmente. Ha regresado después de todo. Saludos, soberano del templo. Shenshin ha regresado. La puerta del templo, que no se ha abierto en tantos años, finalmente ha mostrado señales de vida hoy. Ha pasado mucho tiempo, Rey Dragón. Soberano del templo. Ha llegado en el momento justo. Este hombre abandonó a sus tropas hace 15 años, dejando un ejército de 1 millón de hombres sin líder, y permitiendo que los enemigos extranjeros aprovecharan la oportunidad. Ahora que ha caído directamente en nuestra trampa, deberíamos ejecutarlo en el acto para servir de advertencia a los demás. Long, te estás excediendo en tus límites. Hubo circunstancias ocultas respecto a lo que sucedió entonces, y antes de que se haya investigado por completo, ¿te atreves a sacar conclusiones precisas? ¿Te has cansado de tu posición como anciano del templo? Es soberano del templo. Fue mi impulsividad. Pero como comandante de las tropas, ¿cómo pudo simplemente abandonar su puesto? ¿No es este un crimen por sí solo? Eso aún no es suficiente para exigir su vida como expiación. Yulong, estás hablando de manera demasiado insolente. No olvides que hace 20 años, cuando Waxia fue brutalmente invadida, yo lideré la carga personalmente. Fue él quien, sin ayuda, cargó contra un ejército de 10.000 para salvarme bajo los caballos. Sin él, yo no estaría donde estoy hoy. Una persona así, ¿cómo podría ser capaz de abandonar su puesto? En cambio, tú, como anciano del templo, no has dado un buen ejemplo, y solo causas problemas aquí. Guarda silencio de inmediato. Pero un momento, claramente soy el Rey Dragón.
ante un oficial deshonrado. ¿Cómo pueden sus méritos y faltas cancelarse entre sí para que aún pueda servir como rey dragón? Guardias del dragón dorado, deténganlo. No acepto esto, tío. Claramente soy tu propio sobrino. Incluso si te salvó en el pasado. Eso fue en el pasado. ¿De verdad quieres entregar el título de rey dragón a un extraño? Pinglong, realmente te estás volviendo cada vez más indignante. Aunque he estado viajando al extranjero estos últimos años, ignorando los asuntos estatales, he escuchado un par de cosas sobre tus actividades. Esas píldoras de longevidad fueron tu obra, ¿verdad? Para ser honesto contigo, incluso si lo que pasó hoy no hubiera ocurrido. Estoy al tanto. Habría pagado eventualmente el precio por esto. Papá, ayúdame. Papá, esas píldoras de longevidad. Silencio. Ella es mi hija, perdida por 15 años. Esta chica tiene un parecido impresionante a tu esposa. Con razón me resultaba tan familiar. Con el regreso del Rey Dragón hoy, y haber encontrado a su amada hija es verdaderamente una doble bendición. En 3 días, ofreceré un gran banquete en el Palacio del Dragón Púrpura para darles la bienvenida a ambos. Gracias, soberano del templo. Gracias, soberano del templo. Tu hija es frágil, debes llevarla de vuelta y asegurarte de que se recupere bien. En cuanto a ese chico, el Rey Long manejará esto con imparcialidad para asegurar que reciban justicia. Soberano del templo, aunque el Rey Long ha cometido una falta, él ha galopado en el campo de batalla y servido con distinción. Le ruego que muestre clemencia. Después de todo, precisamente porque es mi propio sobrino, debo castigarlo aún con más severidad. En cuanto a lo que dices de su servicio a la nación, ¿qué soldado de Waxia no ha luchado sangrientas batallas en el frente, defendiendo nuestra patria? En cambio, tu hijo, mi propio sobrino, es arrogante y despótico, despreciando la ley que debería defender, e incluso tratando la vida humana como si no valiera nada. Un comportamiento tan despreciable. Si lo dejara pasar, ¿cómo podría enfrentar a la innumerable gente de Waxia? Pero mi decisión está tomada. No digas nada más. Guardias, arrojen al Rey Long al calabozo celestial. Será juzgado mañana. Durante este tiempo, nadie tiene permitido visitarlo de ninguna manera. papá, papá, sálvame. Sálvame. Este es el pastel de Gandlin, que tanto te gustaba cuando eras niña. Lo hice para ti yo mismo. Pruébalo. ¿Qué tal está? Delicioso. Gracias, papá. Lo haré yo misma. Gritando. Papá lamenta haberte hecho sufrir. De ahora en adelante, compensaré el amor paternal que te perdiste estos últimos 10 años. Papá, no te culpo. Sé que todas estas cosas fueron orquestadas por Qinglong tras bambalinas. Por fin ha recibido su retribución. No podría estar más feliz. Además, ya he tenido mucha suerte. Aunque no estuviste a mi lado estos años. Padre adoptivo me trató muy bien. He sido muy feliz. El Rey Long por sí solo no es suficiente. Una vez que papá haya vengado a tu madre, los dos, padre e hija, podremos estar juntos por... Detente ahí. ¿De dónde salió este paleto? Lárgate si sabes lo que te conviene. Nunca te importó la basura. Quita de mi camino. Eres una cara nueva. Es tu primera vez aquí. Por aquí, no puedes hacer nada sin dinero. ¿Qué hay de esto? Mis disculpas. ¿No reconocí a un hombre de estatus? Me he cansado de estos juegos. ¿No tienes algo más emocionante? Mientras tengas el dinero, puedo hacerlo tan emocionante como quieras. Tengo dinero de sobra. La tarjeta negra suprema. El dinero no lo es todo. Nuestro jefe no se reúne con cualquiera. Entonces debe estar disponible para reunirse.
Eso depende de si tienes las agallas. The film was translated and narrated by M. Media. Será mejor que lo pienses bien, jefe. Estamos jugando a la ruleta rusa. Este revólver tiene 6 cámaras. Y solo una bala adentro. Si sobrevives a 3 rondas, podrás ver a nuestro jefe. Y tienes el arma. La película fue traducida. Depende de ti si te atreves a morir. Es solo una vida, ¿no? De todos modos, ya morí una vez. ¿Por qué no me atrevería? Eso requiere agallas, jefe. Ruleta rusa. Qué interesante. Recuerdo la última vez que alguien jugó esto. La hierba en su tumba ya medía 2 metros. Jefe, ¿qué tiene de divertido la ruleta rusa? Más bien, La emoción del mundo masculino no es solo mujeres. Tú no lo entenderías. Quisiera ver qué clase de persona osa jugar ruleta rusa. Debe ser la araña negra. En efecto, ese soy yo. Pero me da curiosidad. ¿Qué vale tanto como tu vida? Suficiente para apostar aquí. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? No importa. Lo que importa es que quiero saber. ¿Dónde está este grupo? La existencia del grupo Relámpago es algo que pocos saben. Los antecedentes de este hombre no deben ser simples. Como esto es una apuesta, todos aquí son testigos. No estaría bien irse a mitad, ¿cierto? Si lo pones así, parece que te tengo miedo. ¿No sería eso un golpe a mi reputación? Entonces sigamos adelante. la ruleta rusa de agallas. Es cuestión de suerte. Me pregunto cómo será tu suerte, jefe. Si mi suerte es buena o no, inténtalo y verás. Soy un hombre impaciente. The film was translated and No puedo esperar narrated tanto. by M. Media. 2 rondas para decir. Liu Yan, eres un veterano del casino. Ya que el invitado empezó, nosotros no podemos retroceder. No te preocupes si tu suerte es mala esta vez. Has estado conmigo por muchos años. De tu funeral y tu familia me encargaré yo mismo. Gracias, jefe. Yo, Leanne, nunca apuesto con nadie. ¿Puedo preguntar tu nombre, jefe? Puedes llamarme Chenlong. ¿Por qué ese nombre me resulta familiar? Bien. La película fue traducida y narrada por M. Media. Parece que mi suerte es un poco mejor. Veamos a quién le va mejor ahora. Dime, hermano. Ya no te ves tan joven. Con padres ancianos e hijos, ¿por qué arriesgar tu vida en una apuesta? ¿Por qué no te rindes ante mí? Y podría considerar dejarte ir. Un desertor en el campo de batalla es lo más vergonzoso. Yo, Changlong, nunca me he rendido en mi vida. Bien, si quieres morir, entonces cumpliré tu deseo. El disparo final comienza. Espera. 100.000 millones. ¿Quieres terminar esta apuesta? Me preguntaba cómo un don. Nadie podría haber llegado a esta fábrica subterránea.
Así que tuviste un experto guiándote. Un experto. Mi estatus ante sus ojos. Ni siquiera vale la pena mencionarlo. Como sospecho, este hombre no es un personaje sencillo. Quién soy no es importante. Vine aquí simplemente para erradicar las fuerzas subterráneas de Hulón y vengar la disputa de sangre por mi esposa e hija. Una disputa que involucra a su esposa e hija y vinculada a la tropa de rayos. ¿Podría ser el hombre frente a nosotros el Rey Dragón? Lo que decidas hacer ¿O cuáles son tus objetivos? No es asunto mío. Sin embargo, ya que esta apuesta ha comenzado, no hay razón para detenerla ahora. Sonia, tal vez quieras Pagar esos 10 mil millones, pero yo... Black Spider, no necesariamente quiero aceptarlos. Yo, Shenlong, siempre he cumplido mi palabra. Todavía puedo manejar este tiro. The film was translated and narrated Rey by Dragón. M Media. Como desee. La apuesta continúa. Parece que mi suerte es un poco mejor que la tuya. Esto es maravilloso. Nunca en mi vida pensé que vería a alguien ganar a la ruleta en mi casino. Liu Yang, ten la seguridad. Has estado conmigo durante tantos años. Siempre cumplo mi palabra. ¿A qué te refieres? Mi maestro es una persona compasiva y no desea dañar a los inocentes. Black Spider, sé que durante estos últimos años has trabajado para Duong. Si aún te queda una pizca de conciencia, deberías decirme dónde se esconde la tropa de rayos. Estos años he trabajado para Dulong, pero fui forzado por las circunstancias. Tiene las vidas de toda mi familia bajo su control. ¿Quieres controlar a la tropa de rayos solo sin...? Si puedes ayudarme a eliminar a Yulon. ¿Cómo podría yo quedarme de brazos cruzados e ignorar la seguridad de tu familia? ¿Es eso cierto? Por supuesto. Él es el Rey Dragón de Gia, un hombre cuya palabra vale su peso en oro. Eso es realmente maravilloso. Durante años he trabajado para Dulong. Pero para estar a salvo, en realidad ya he tomado el control de la tropa de rayos en secreto. Pero ahora mismo, el asunto más urgente es la investigación sobre la píldora de la longevidad. Píldora de la longevidad. La película fue traducida. Correcto. Para investigar esta píldora de longevidad, secuestraron a una joven, usando su sangre espiritual para aumentar la tasa de éxito de la síntesis de la píldora. La chica. Ella es mi hija. ¿Dónde está ella? Ella es la hija del Rey Dragón. Dímelo rápidamente. ¿Dónde escondió a mi hija? Voy a salvarla. El laboratorio de la píldora de longevidad. Yo tampoco sé dónde está. Hija mía. Hija mía. Maestro, noticia de venerable. Le invitan junto al rey para escoltar la píldora de la longevidad y recibir al enviado del clan Sakura. Realmente el esfuerzo valió la pena. Se encontró sin siquiera buscar. Rey Dragón, partiré de inmediato. Rey Dragón, debemos avisar a mi maestro y al señor Jong-gu. No alerten al enemigo. Esta vez iré personalmente. Raylan, tu tiempo ha terminado. The film was translated and narrated Chang by Xiaoyin. M Media. Así que finalmente encontraste a tu igual. En realidad debería darte las gracias. Si no fuera por ti, esta píldora de la longevidad no se habría perfeccionado tan rápido. Jinlong, espero que mueras de una forma miserable. Yo morir de forma miserable. Te preocupas tanto por los demás. Quizás deberías preocuparte por tu patético padre y si lograrás sobrevivir mañana. Con esta píldora de longevidad, toda Flaxia se inclinará ante mí. El Rey Dragón, ¿a quién le importa? Aplastarlo sería más fácil que a una hormiga. Entonces yo también quiero verlo. ¿Quién llegará a su fin primero? Pequeña cocinera, ¿por qué estás aquí?
Araña negra. Xiaoyu, papá está aquí. Papá está aquí. Papá, finalmente te esperé. Todo es culpa de papá. Fui yo, papá. ¿Quién te hizo daño? No importa. Solo ver que estás vivo con mis propios ojos. Ya puedo descansar. Hija. Rey Dragón, la señorita solo ha perdido mucha sangre. Está inconsciente temporalmente. Su vida no corre peligro. ¡Qué alivio! Huan Yao es peligroso aquí. Envía Shouting ante el soberano del templo de inmediato. Yo me encargaré de él. ¿Quieres irte? Dije que podías. Changlong, ¿cómo te atreves a golpearme? Mi padre tiene un gran poder militar. Si me tocas, te haré matar. John conspira para rebelarse y se alía con potencias extranjeras. Saldaré esta deuda con él como es debido. La película fue traducida y narrada por Media. Debes darme una respuesta. ¿Tú qué estás haciendo? Mi padre te destruirá. Hablas demasiado. Es hora de hacerte callar. Una sola para terminar. ¿Eso sería demasiado misericordioso? Dejaré que tu padre vea con sus propios ojos exactamente cómo mueres. Señor Nakamura, el éxito de la píldora de la longevidad es motivo de celebración. The film was translated Jefe, and narrated by Media. Ha hecho un gran trabajo esta vez. ¿Y qué hay de lo que me prometiste? Eso ni se pregunta. La soberanía de Waxia será tuya. Pero en cuanto a las ganancias de la píldora de longevidad, ¿qué parte quieres? 3-7. Bien. Pero 3 para ti, 7 para mí. Nuestra asociación por la píldora de longevidad es mutuamente beneficiosa. Además, los materiales de producción siempre han sido financiados y gestionados por mí. Pero el puesto de gobernante de Haxia no es algo en lo que uno pueda sentarse así como así. Para resolver esto de una vez por todas, ¿por qué no da un paso atrás, guardián? Que sea como tú dices. Un placer hacer negocios contigo. Un placer hacer negocios contigo. Traidores a la patria. Yulong, eres completamente despreciable y descarado. Yang Long, eres una rata audaz y sin agallas. ¿Realmente te atreves a aparecer ante mí? Mi vida ha sido una de integridad y honor. ¿Por qué no me atrevería a aparecer aquí? Eres tú, un traidor y adúltero que trata la vida humana como hierba. No eres más que una vergüenza para Arwaxia. ¿La historia la escriben los vencedores? Guardias, llévenselo. Atrápenme. No tienes curiosidad por saber por qué estoy aquí hoy. Entra. Hijo. Mira bien. Eres cruel, Yang Long. ¿De verdad le cortaste la lengua a mi hijo? ¿Quién te dijo que tocaras a mi esposa y a mi hija? Hoy te haré pedazos. Señor Nakamura, teníamos un acuerdo. Debías ayudarme a convertirme en el amo de Waxia. Si sufro algún daño hoy, en cuanto a la píldora de longevidad, puedes olvidarla. Ni sueñes con conseguirla. Yang Long, ¿realmente crees que puedes acabar conmigo solo atacando mis cimientos? Suelta a mi hijo de inmediato. De lo contrario, el día que tome mi lugar como amo de Waxia, será el día en que quedes en una tumba sin nombre. ¿Realmente crees que les temo a tus... ¿Cuál es? La película fue traducida y narrada por Media. El señor Nakamura no solo es el jefe de un grupo financiero de primer nivel en el clan Sakura, sino que también controla una riqueza infinita y un sinfín de combatientes de élite. ¿Crees que solo porque eres el rey dragón de Waxia puedes escapar de sus garras?
Un simple The merodeador film was extranjero. translated and narrated Se by atreve a hacer de las Media. suyas en nuestro suelo. ¿Cómo te atreves a hablar tan imprudente? Déjalo ir. Perdonaré tu miserable vida. En tus sueños, libera a mi hijo inmediatamente, o me aseguraré de que te entierren en una tumba sin nombre. Y si no lo hago, solo muere. Señor Nakamura, mi hijo todavía está en sus manos. Si sale herido, entonces nuestra cooperación, más te vale darme un resultado satisfactorio. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Solo quieres la píldora de la longevidad, ¿verdad? Yo la tengo. ¿Te haré los Haxia? ¿Son todos iguales? Mientras me des la píldora, todo es negociable. Señor Nakamura, nuestra cooperación ya estaba pactada. ¿A qué viene esto ahora? La ley de la selva. Deberías entenderlo mejor que yo. La situación es evidente. ¿Por eso prefiero cooperar con él? Más te vale pensarlo bien. Él solo tiene la píldora, no tiene la fórmula. ¿Con quién deberías cooperar realmente? Piénsalo con cuidado. Contigo. Sigo dispuesto a ayudarte a ser el amo de Waxia. Pero si lo elijo a él, solo debo entregar sus vidas. ¿Qué trato crees que es más rentable? Hulón, este es el precio de tu traición. ¿Crees que eres mejor? Al final, ¿no sucumbiste también al dinero y al poder? En este mundo, no todos son como tú. La píldora de la longevidad. Los ricos ansían la vida eterna, pero ignoran el sufrimiento de la gente común. No saben que en este mundo no existe la inmortalidad. ¿Qué haces, Changlong? Vas hacia tu propia destrucción. Ustedes, los Uxia, son realmente astutos. Señor Nakamura, no hay nadie más que yo. Parece que no tienes otra opción. Yo me quedo el 70%, tú el 30%. Si no, olvídalo. Estás aprovechando de esta crisis. Es lo mismo. Está bien, acepto. Y debes ayudarme a rescatar a mi hijo. Realmente, ¿eres codicioso? Ustedes merecen morir. Equivocado. Quien merece morir más es la persona a tu lado. Engáñame. Atrápenlo. The film was translated and La narrated película by fue M. traducida Media. por Media. Hijo, ábrelo ahora mismo. Aquellos que ofenden a Glacia serán castigados sin importar cuán lejos estén. Este es el precio por tus actos malvados. Ya verás. Cuando regrese los masacraré a todos. Tiene que morir. Ataca. Maldito clan Sakala. ¿Cómo te atreves a hacer estragos en mi tierra? Este es tu destino. Soy general del clan Sakura. Con el primer consorcio en mis manos, si te atreves a tocarme, arrasaré con tu Axia. Un montón de débiles. ¿Realmente crees que eres alguien, no? Tienes que morir. Llévenlo al templo para que el clan Sakala sea exterminado. Papá. Mi querida hija, Papá. mi querida hija, ya despertaste. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Por qué lloras? Solo estoy feliz. No pensé que volvería a verte. Pensé que
No digas tonterías. Ya estás a salvo. El maestro Dulong ha sido encontrado. Yulong, nunca esperaste terminar así, ¿verdad? Un villano disfrutando de su éxito. Quien siembra maldad la cosecha. En aquel entonces mataste a mi esposa e hiriste a mi hija. 15 años después intentaste el mismo truco otra vez. Hoy saldaré esta deuda. ¿Y qué? No me arrepiento de morir. Por tus propios beneficios egoístas. Trataste las vidas humanas como hierba y masacraste a inocentes. Y ahora actúas como si representaras la justicia. ¿No te parece irónico? ¿Yo masacré inocentes? Esos plebeyos merecían morir. Lo hice por el bien de todo Haxia. La muerte está a tu puerta. Y aún así sigues lleno de mentiras. La película fue ¿Solo porque nacieron plebeyos? Narrada por M Media. Podías pisotearlos como The film was quisieras. translated and Mi padre narrated by adoptivo. M Media. Fue diligente y me cuidó por 15 años. Trabajador y nunca se quejó. Su único deseo era simplemente vivir. ¿A quién ofendió jamás? Hija, Papá. Déjame acabar hoy con este enemigo. Con mis propias manos. Padre adoptivo, hoy finalmente te he vengado.